Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un relato histórico. Para quienes no saben, la Biblia tiene dos tipos de escrituras, dos estilos de escritura, dos tipos de escritura. El uno es los relatos históricos y el otro es las explicaciones o las enseñanzas emanadas de los relatos históricos. Por ejemplo, los cuatro evangelios sí, y Hechos de los Apóstoles son relatos históricos. Nos relatan la historia del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús, la persona del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles enfáticamente la predicación del Evangelio. Los evangelios, o el Evangelio en sus cuatro relatos, es la venida del Evangelio. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? O el relato del Evangelio. Y Hechos de los Apóstoles, si nos dicen, hagan un resumen, díganme una frase, ¿qué contiene el libro de Hechos de los Apóstoles? El libro de los Hechos de los Apóstoles trata sobre la predicación del Evangelio. Cuando nosotros querramos aprender de la predicación del Evangelio, qué es, cómo se hace, por qué, para qué, cuándo, dónde, a quién, vamos a Hechos de los Apóstoles, ¿correcto? Ahora, estos son 5 relatos. La explicación de estos 5 relatos las encontramos en las cartas. Cuando vayamos a las cartas, en las cartas vemos la explicación. Por eso las cartas son doctrinales. Hechos de los Apóstoles no es un libro eminentemente doctrinal, es un libro histórico, nos relata situaciones. Y el libro de los Hechos nos relata cómo fue la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva. Y vemos de cómo ayer este relato nos enseña cómo la iglesia del Señor Jesucristo se extendió por el mundo conocido en un periodo de casi 30 o 35 años. Y esta extensión produjo una afectación religiosa, pero no solamente religiosa, sino también social y hasta política. Recuerdo cuando Julio nos estaba enseñando de los efectos del cristianismo en la sociedad. Recuerdan de cómo los políticos se enojaban o se molestaban porque los cristianos eran un modelo de virtud. Ante la corrupción de la política en ese mundo bajo, en ese mundo pecaminoso, había una luz que eran los evangélicos, los creyentes, los cristianos, que tenían una vida totalmente diferente, una vida ejemplar. Entonces por eso ellos fueron perseguidos, porque les disgustaba terriblemente ver en estas gentes piadosas tal modelo de virtud. Ojalá hoy en día la iglesia mostrara esa luz también. Pero me da tristeza que, por ejemplo, algunos senadores que se llaman ser cristianos, congresistas o también asambleístas, concejales, de ahí creo que salvo a uno, ese de Bogotá, creo que salvo a uno que otro en alguna población, no todos son cortados con la misma tijera. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, ¿saben ustedes quién fue el congresista calificado como peor congresista casi que de todos los tiempos? El de la iglesia del millón de almas, Enrique Gómez, fue calificado como el tipo más malo en toda la historia. ¿Y quieren saber quién le siguió? Claudia Rodríguez de Castellanos. Disque cristianos, sin contar a otros por allá que brillaron por su ausencia.
¿Dónde está Julio? Hasta el día de Julio. Julio el que sabe de estas cosas nos podría ilustrar un poquito mejor. Pero qué vergüenza tan grande que quienes debiéramos ser luz en medio de las tinieblas, como lo fue la iglesia del primer siglo, que la persiguieron porque eran un modelo de virtud para las gentes, y las gentes comparaban la podredumbre, la malignidad de los gobiernos con la pureza de los cristianos. Entonces esto les causaba furor a los gobernantes, por eso inventaron tantas cosas contra ellos. Recordamos un poco lo que nos enseñó Julio en sus clases de historia. Entonces, en 30 a 40 años, el evangelio se propagó de tal manera que afectó no solamente religiosamente, sino socialmente y hasta políticamente la sociedad de la época. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, es uno de los más importantes protagonistas de esta campaña que hizo el Señor. El texto que hemos leído hoy se refiere a la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de las iglesias que se habían establecido en la ciudad de Éfeso. Vamos a hacer un poquito esa historia. Les invito a que vayamos a los versículos 13 al 17. Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, es el título que tengo aquí en la NBI. Dice: nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a ser parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos, Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces el relato nos cuenta la historia de cuando el apóstol Pablo iba para la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y en ese viaje, pues él quería visitar a algunos hermanos. Vale la pena decir que él viajaba en un barco mercante. Los barcos eran mixtos, no eran ferries de pasajeros y cosas así. No, ellos se montaban en un barco que llevaba carga, pasajeros, y los barcos iban de puerto en puerto. Entonces a cada puerto que él llegaba visitaba las iglesias, se encontraba con los pastores. Pero la ciudad de Éfeso quedaba aproximadamente 60 kilómetros más de la costa hacia adentro, casi a un día de camino o algo más, un día de ida o un día de vuelta. Entonces el apóstol Pablo quería llegar prontamente a Jerusalén porque ya había pasado el día de la Pascua y él no había celebrado la Pascua en Jerusalén. Entonces él quería llegar a celebrar el día de Pentecostés, al menos que alcanzara al día de Pentecostés para cumplir con las fiestas anuales. Y él le dice o manda a un emisario que vaya a Éfeso para que los hermanos, los pastores de las iglesias de Éfeso vengan a Mileto y se entrevisten con él. Es que Pablo tenía un afecto muy grande por la iglesia en Éfeso. Ahora, la iglesia en Éfeso parece que eran varias iglesias que se habían distribuido tanto en la ciudad como en la comarca de Éfeso. Entonces él manda que los pastores vengan. Él había trabajado 3 años con la iglesia en Éfeso, un buen tiempo. Fue la iglesia con que más trabajó. Recordemos que posteriormente deja a su amado hijo en el evangelio, Timoteo, lo deja allí como pastor. Entonces él los manda a llamar para darles instrucciones, porque los ama, quería hablarles, y quizás era su última entrevista con ellos. Entonces vamos a ir al versículo 18, cómo se desarrolla ese diálogo del apóstol Pablo con los hermanos pastores, con los ancianos de la iglesia de Éfeso.
Dice, cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Como vemos, el apóstol Pablo, como sabemos, el apóstol Pablo fue frecuentemente perseguido por los judíos. Y a pesar de todo ello, él se entregó por la iglesia de Éfeso, a pesar de que lo persiguieron los judíos. Y él se dio todo y se comportó lo mejor posible todo el tiempo. Y sirvió al Señor con toda humildad y con lágrimas. Y llegamos al versículo 20. Dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, no me he reservado nada para mí de lo que es bueno para ustedes, de lo que yo he aprendido que es bueno, que me ha edificado, que me ha llevado a esa comunión con Dios. Yo no me he reservado nada, todo se los he predicado. Pablo se entregó fielmente al Evangelio, enseñó todo cuanto más pudo, y así es que se edifica la iglesia, así es que se extiende la iglesia, enseñando todo el consejo de Dios. Les invito a que vayamos al versículo 27. Versículo 27. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Alguien que tenga la Reina Valera, que me lo lea en la Reina Valera en voz alta, por favor. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido, no me ha dado miedo de anunciaros que el amor de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios, la pecaminosidad de Dios, el tiempo pasado, el tiempo futuro. No, todo el consejo de Dios. ¿Cómo edificó el apóstol Pablo durante 3 años la iglesia en Éfeso? Con todo el consejo de Dios. Y eso es lo que debe hacer la iglesia en todos los tiempos. Y la iglesia fiel, el remanente fiel que Dios el Señor se ha guardado, siempre ha edificado la iglesia con todo el consejo de Dios. Y esa es la característica de la reforma. La reforma vuelve a la forma de Dios, como lo hablamos la vez pasada en la escuela dominical. ¿Qué es la reforma? Es volver al modelo de Dios. Y ese volver al modelo de Dios demanda que se predique, que se enseñe, que se dé a conocer todo el consejo de Dios. No solamente una parte, como en muchos lugares o como en muchos sistemas religiosos modernos se hace. Se predica partecita. Dios te ama. El otro Dios quiere bendecirte. El otro Dios quiere prosperarte. El otro Dios quiere echar tus demonios. Solo una partecita. No. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Gústele a quien le guste. Cáigale a quien le caiga. A veces cuando leemos la palabra le digo, hermanos, se pueden sentar, pero no se pongan cómodos. Porque es que la palabra nos debe incomodar. Porque el consejo de Dios es incómodo, porque el consejo de Dios rinde contra nosotros. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Qué es esa palabra redarguir? Esa palabra redarguir quiere decir poner los argumentos de Dios para quitar el argumento humano. Entonces, cuando nosotros traemos todo el consejo de Dios, cuando nosotros predicamos todo el consejo de Dios, estamos redarguyendo a las personas de parte de Dios. Y parece que esto fuera para los seminaristas. No, hermanos, no lo preparé para los seminaristas. Esto está preparado hace algunos días. Lo iba a predicar hace casi un mes o más. No era para los seminaristas. Es para todos los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra visión, nuestro deseo es el modelo bíblico. Y si nuestro deseo es el modelo bíblico, la Biblia nos enseña cómo la primera iglesia se extendió con pequeños grupos en las casas.
¿Y quién la extendió? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan, Tomás, Jacobo, los otros 12 o quizás los otros 120, y esos eran los líderes prominentes y nadie más. No. En cuanto al evangelio se fue expandiendo, empezaron a surgir hermanos que empezaron a llevar el evangelio a las casas. Y como lo vemos en la Biblia, en muchas casas se levantaron iglesias. Pero ¿cómo comenzaron esas iglesias? ¿Haciendo un culto? No, con pequeños grupos, orando, escudriñando las escrituras, todo el consejo de Dios. Entonces algunos de ustedes, el Señor nos va a dar el privilegio de que algunos de ustedes vayan a las casas, y quizás algunos tengan un ministerio, un ministerio así apostólico, profético, ¿qué más es? Patriarcal. Algunos serán querubines a lo mejor, ¿cierto? No, hermanos, algunos comenzarán su ministerio, algunos tendrán llamado pastoral y tendrán su ministerio comenzando en las casas, con grupos pequeños. Este siervo comenzó así hace 20 años aproximadamente, o 18 años, en grupos pequeños, llevando el evangelio. Y una de las características que el Señor me enseñó desde esa época, yo no les estoy hablando desde la teología, no les estoy hablando solamente desde la Biblia, desde los libros de fulano o de sultano. Entre otras cosas, hay un hermano de Briz, de quien tomé aparte, de quien estudié para tener acá, y por supuesto siempre a Hendrickson. Entonces, no les estoy hablando solamente desde la investigación bíblica, les estoy hablando desde mi propia experiencia también, aunque mi experiencia no es valedera, sino la Biblia, ¿cierto? Pero les puedo decir que a través de los tiempos el Señor me ha dado el privilegio de hacer grupos pequeños en las casas. De hecho, hoy en día, uno de los más grandes gozos que tengo es hacer grupos pequeños en las casas. Tanto aquí en Medellín como en Caucasia, tenemos un trabajo de grupos pequeños muy hermoso. Y en la casa del hermano Mauricio, no sé cuántos nos reunimos el domingo, el jueves pasado, como 12. No, yo los conté, eran 16. 16 personas con niños, eso incluye a Antonella, ya poniéndole toda la atención, a Mateo, a Emanuel, incluso estuvo Emiliano, ¿no? Emiliano con 8 días de nacido. Allá estaba escuchando todo el consejo de Dios. Y en Caucasia también tenemos pequeños grupos. Entonces es algo verdaderamente precioso cómo el Señor comienza a extender su iglesia a través de pequeños grupos. Y algunos de ustedes van a dirigir esos grupos. Por esa razón estoy hablándoles que cuando ustedes vayan a esos grupos deben enseñar todo el consejo de Dios. Entonces también dice allí el apóstol Pablo, dice: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado. En la Reina Valera dice predicando y enseñando. Esa palabra predicación se refiere al evangelio. Cuando predicamos el evangelio, las buenas noticias, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Las buenas noticias para la salvación. Pero las enseñanzas, por eso dice allí predicando y enseñando, ya que les he enseñado, y no he vacilado en predicarles, sino que les he enseñado. Esa enseñanza se refiere a las doctrinas, a las doctrinas de Cristo y de los apóstoles. La edificación de la iglesia debe guardar un equilibrio entre la predicación, o sea, la exposición del evangelio centrado en la persona del Señor Jesucristo, pero también se deben enseñar las doctrinas emanadas de la Sagrada Escritura. Luego dice que ¿a dónde lo hizo? Dice públicamente y en las casas. El apóstol se esforzó para que todas las gentes escucharan el evangelio. Y esa es la característica del evangelio. Esa es una de las características del nuevo pacto, que no es para un solo pueblo, los judíos, sino que ahora es para gente de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de todo linaje. Entonces el apóstol Pablo comienza a predicarles a los judíos como a los
griegos, ¿cierto? Y lo hace ¿en dónde? Públicamente en las casas. Por eso su predicación era pública, para que todos la escucharan, a pesar de que lo perseguían. Hermanos, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, nos van a perseguir. Esa es la promesa del Señor. No nos van a alabar. Ay, tan lindo, venga, yo quiero añadirme. No. En estos días les decía en la casa del hermano Mauricio y de su señora madre, les decía, mire, no se les haga nada extraño que las gentes empiecen a decirles a ustedes que mire, que póngale cuidado a ese tipo que va a esa casa, póngale cuidado a lo que él dice, mire que ese tipo tiene fama de ser un hereje, o mucho cuidado con las enseñanzas, mire que ustedes, allí hay una iglesia lo más de buena, porque tienen que irse para allá, cuidado los engañan. Eso sucede. Nos ha sucedido aquí en 12 años que llevamos en este lugar. Muchas personas se han ido porque otros les han dicho, no, mire, eso es una herejía, ellos son fulanos o sutanos, y nos encasillan en cosas que ni siquiera somos. Y eso sucedió desde la iglesia primitiva. Pero el apóstol Pablo no dejaba de predicar y de enseñar. Y esos dos oficios los desempeñaba tanto públicamente, él lo hacía en auditorios donde la gente iba y se reunía y él les hablaba. Ustedes recuerdan, históricamente los griegos eran felices filosofando. Ellos eran felices. Hay un pasaje muy especial en donde Pablo fue al Areópago, ¿cierto?, a predicar. Y la gente allá filosofaba. Claro, a ellos les gustaba oír las novedades de los pensamientos de los hombres. El apóstol Pablo aprovechaba esto y presentaba no la filosofía, sino la fe del evangelio. Entonces, el apóstol Pablo predicaba en público y en las casas, y el público objetivo era toda persona. Ahora, ¿qué predicaba? Predicaba, dice, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. De nuevo vemos el objetivo de la enseñanza del evangelio. Cuando nosotros vamos a llevar el evangelio, el objetivo no es llevar bendición a esa casa. El objetivo no es que la gente viva una vida mejor. El objetivo no es un objetivo ético o moral. El objetivo no es un objetivo relacional ahí, no, para que todos hagamos un grupito bien lindo aquí, tomemos chocolatico, compartamos lo más de lindo. No. El objetivo, lo que aquí dice el apóstol Pablo que iba a hacer, dice, a judíos, a griegos, les he instado a convertirse a Dios y a creer en el evangelio, a convertirse y creer. Cuando nosotros vamos a una casa o predicamos públicamente, el objetivo es que la gente crea, que la gente se convierta. Pero pastor, esa es una obra que hace el Señor. Claro, esa obra la hace el Señor. Entonces, si el objetivo es del Señor, también es tu objetivo. Pero pastor, entonces todo el mundo va a creer. No todo el mundo va a creer. Van a creer los que el Señor ha escogido y ha predeterminado según su santo consejo eterno. Pero nuestro deber es ir. Algunos se convertirán, algunos creerán, otros no. Pero nuestro objetivo es tener la fe de que muchos se van a convertir, de que muchos van a creer. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no podemos ir con dudas a un grupo. No, yo creo que el Señor está obrando, que cuando a mí me invitan a una casa es porque ya el Espíritu Santo ha abierto las puertas. Y entonces voy y predico el evangelio. Y a pesar de que a veces es difícil de comprender, a veces es difícil de aceptar el evangelio, la gente cree, no por obra mía, no porque yo sea muy elocuente, sino porque el Espíritu Santo ya está haciendo la obra. Entonces yo no puedo ser escéptico ante el evangelio. Yo no puedo pensar, ay, pero qué tal que yo vaya y la gente no se convierta. Eso no es problema tuyo, tú tienes que ir. Debes ir a las casas a predicar el evangelio a la gente.
una de las características más importantes que nos muestra el libro de los Hechos en cuanto a la extensión del Evangelio es que continuó con el método usado por el Señor de ir a las casas. Ese asunto de ir a las casas a predicar el Evangelio no fue invención de Pedro o de Pablo o de los apóstoles. No, esto ya estaba hecho por el Señor Jesús. Es que la iglesia es la gente. La iglesia es la gente. Y la gente no vive en templos, no vive en capillas. La gente no vive aquí. Aquí vivimos 3 horas a la semana. ¿En dónde vivimos el resto de nuestra vida? En las casas. La gente vive en las casas. O sea, que la vida de la iglesia se desarrolla no en el templo, sino en las casas. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Por eso frecuentemente le he dicho a los hermanos, afuera los cristianos. Todo el que aquí sea cristiano, afuera, ya. Vayan a las casas a predicar el Evangelio. Aquí es muy lindo reunirnos, este día es muy especial. Yo estoy muy emocionado con este día. Es muy lindo estar los hermanos juntos, disfrutando el almuerzo, bueno, primero la palabra, luego el almuerzo, estar compartiendo juntos, disfrutar. Es muy lindo, la verdad me siento muy motivado hoy, estoy muy feliz por esta reunión, porque es todo el día pleno para el Señor. La palabra de Dios dice que el Señor es pleno con nosotros, Él es pleno, de su plenitud tomamos todos y es gracia sobre gracia. Nuestro Dios es un Dios pleno y nosotros somos tan mezquinos con Dios, tan mezquinos, que del día que es de Él nosotros le dedicamos 3 horas. Señor, es todo tu día, todo el día es tuyo, pero yo te voy a dar 3 horas nomás. O sea, Él nos lo da, pero nosotros, mire, codo y le damos 3 horitas nomás. No, nuestro Señor es pleno. Y estoy gozoso porque hoy la iglesia reunida va a dar de nuestra plenitud, de la plenitud que Él nos ha dado de un día, plenitud a Él, para que Él sea pleno. Recuerda allí Efesios capítulo 1, versículo 21, donde dice el Señor que Él es la cabeza de la iglesia, fue puesto como cabeza de la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice la Reina Valera. Plenitud, Él es un Dios pleno. Hoy le vamos a dar esa plenitud. Pero así como le vamos a dar esa plenitud, hermano, la plenitud de la vida del cristiano no es en el templo, es en las casas. Y la vida de la iglesia no se desarrolla en el templo, se desarrolla en las casas. Por eso debemos ir a las casas. Por eso debemos llevar el Evangelio a las casas. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Vamos a ver algunos versículos. Mateo capítulo 8, versículos 6 y 14. A ver, empecemos por aquí. Perdóname, no sé, Lemuel. Mateo capítulo 8, versículos 6 y 14. El hermano Andrés, capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículos 10, versículos 23 y 28. Mi hermano Stevenson. ¿Stevenson? Sí, sí. Capítulo 10, versículos 11 al 13. Mi hermano Camilo. Lucas 5, 17 al 19. Mi hermano Leonardo. Lucas 19, 5 al 7. A ver, Brian. Juan capítulo 2. Bueno, este no tanto. Juan 12, 1 al 3. Vemos cómo el Señor Jesús desarrolló su ministerio en las casas. Esto es solamente una parte, solamente unos versículos de referencia. Pero si nosotros miramos el Evangelio, Él nos habla de unas pocas ocasiones en el templo y de muchas ocasiones en las casas. Vamos con Mateo 8, 6 y 14. Son 2 versículos. Sí, el 8, 6 y el 8, 14. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Aquí vemos dos casos, ¿no? 2 relatos en donde el Señor Jesús va a las casas a sanar a un enfermo, y a la casa de Pedro donde estaba la suegra.
¿cierto? En esa época la suegra y los yernos vivían bien. No, mentiras, eso debe suceder en los hogares cristianos. No era porque la suegra de Pedro y Pedro tenían una buena relación, sino que era un hogar de fe. Bueno, luego vamos a Mateo 10, 9, 10. Dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. ¡Wow! Con pecadores. El Señor Jesús se sentaba con pecadores. ¿Quién necesita del Evangelio? Los pecadores. ¿Qué hay en las casas? Pecadores. Y pecadores traen a otros pecadores a escuchar el Evangelio. Y el Señor Jesús se sentaba a comer. Era familiar. Es que, hermanos, el Evangelio es relacional. Pilas con esto. El Evangelio no es religioso, el Evangelio es relacional. Luego el 23 y el 28. Andrés. Dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse, la niña no está muerta sino dormida. ¿Se acuerdan de este caso? El Señor fue a esa casa, a donde la hija de Jairo, a sanarla, a una casa. Y el 28. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Bueno, ahora era en su casa. ¿Cuál era la casa del Señor Jesús? A ver, ¿quién recuerda dónde vivía el Señor Jesús? En Capernaum. ¿En dónde vivía el Señor Jesús? En la casa de Pedro. Y allí predicaba. Y allí enseñaba. Y entró en la casa y vinieron los ciegos. Bueno, luego vamos a capítulo 10, 11 al 13. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédese en su casa hasta que se vaya de ese lugar. Al entrar digan, pasa a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Miren, esta es la orden que el Señor da cuando envía a los discípulos a predicar. Vayan a las casas. Vayan a las casas. Luego vemos Lucas 5, 17 al 19. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procurando entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. ¿A dónde estaba el Señor Jesús predicando y enseñando con el poder del Espíritu Santo? En una casa. ¿A dónde realizó sanidades, liberaciones del Señor Jesús? En las casas. El Señor Jesús amaba ir a las casas. Hermanos seminaristas, cuando ustedes desarrollen su ministerio, vayan a las casas. Vayan a las casas. En las casas van a encontrar ustedes cosas hermosas para ustedes predicar el Evangelio, oportunidades hermosas para predicar el Evangelio. ¿Recuerdan los hermanos aquella predicación, la oportunidad para el Evangelio? Que debemos hallar la oportunidad del Evangelio. Bueno, en las casas está la oportunidad del Evangelio. Cuando nos abren una casa, mira, allí llegan hasta los vecinos, aquí traigo un enfermo. No, nosotros no lo vamos a sanar, pero Dios sí lo puede sanar. El Señor dice que debemos orar por los enfermos. Y cuando el Señor nos dice que debemos orar por los enfermos, pero ¿qué tal que el Señor no lo sane? Eso no es problema tuyo. Lo que tú tienes que hacer es orar por el enfermo. ¿Qué tal que vaya el Señor si lo sane? ¿No ven lo que sucede? ¿Qué tal que el Señor levante un paralítico? ¿No ven lo que sucede? Hermanos, nosotros debemos ir a las casas y orar con fe por los enfermos, por los paralíticos, pero sobre todo por los perdidos, para que sean salvados. Amén. Vamos con el siguiente. Lucas 19, 5 al 7, ¿cierto? Sí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole, Zaqueo,
date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a pieza y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Señor se autoinvitó a la casa de Zaqueo. ¡Qué belleza! ¿Cómo se sentirían ustedes si viniera el Señor Jesús y le dijera, doña Elisa, hágame un favor, prepare comida que esta noche voy para su casa. Prepare una habitación, voy a dormir allí. ¡Qué privilegio! ¡Aleluya! Inmediatamente este hombre, que era rico, era importante en cierta forma, se bajó y se fue para su casa y alistó todo, hasta su corazón. Lo alistó, su corazón ya estaba listo por el Espíritu Santo. Confesó su pecado, se arrepintió, preparó, ordenó que se preparase una gran cena, porque venía el Señor. Oigan, hermanos, quiero decirles algo. A veces nos sucede eso, porque es que nosotros somos representantes de Cristo. Y cuando nosotros vamos a algunas casas, hermanos, miren, parece que fuera el mismo Señor Jesucristo, lo atienden a uno. Mire, yo llego a la casa donde el hermano Mauricio, de doña, ¿cómo se llama? Doña Gladys, voy a donde doña Gladys, y siempre doña Gladys me tiene mi jarra de agua de limón. Ella, yo no sé, yo me siento como, wow, Señor, pero aquí yo no soy digno de esta agua. Y me llevan y me tienen allí, ya saben que yo no como. No me dan comida, no me dan barba, que se reparte el refrigerio. No, el hermano no come, está bien, no comamos. Eso para mí es una gran atención. Me gusta, uno se siente muy bien atendido, pero no solamente allá. Uno va a una casa en donde lo invitan, le dan agüita, lo atienden y saben que va el Evangelio, tienen un gran respeto por el Señor, se abren las Escrituras, la gente es piadosa. Aún la gente que no cree es muy piadosa. A veces me da más pesar aquí en la iglesia que los hermanos no somos piadosos, como a veces en las casas los incrédulos son más piadosos y tienen temor reverente de la Biblia. Uy, están hablando de la Santa Escritura. La gente es piadosa. Hermanos, el ministerio en las casas es precioso, por eso el Señor iba a las casas. En Juan capítulo 2 versículos 1 al 11 vemos las bodas de Caná. ¿En dónde se realizaron esas bodas? ¿En qué iglesia? En una casa. En una casa. Y allí estuvo el Señor Jesús. ¿Qué hizo allí en esa casa? Su primer señal. ¿Y qué sucedió cuando hizo su primer señal? Su gloria fue manifestada. Amén. Cuando nosotros vamos a las casas a llevar el Evangelio, a llevar la obra del Señor, la gloria de Cristo es manifestada. Eso es lo lindo del ministerio en las casas. Juan capítulo 12 versículos 1 al 3, Brian. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Amén. Entonces vemos allá al Señor Jesús de nuevo siendo atendido y siendo glorificado en la casa de Lázaro y de Marta y de María, sus amigos. Ya era una persona familiar en aquella casa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo acostumbraba a ir a las casas. Entonces vemos que el modelo de ir a las casas, el modelo de hacer grupos en las casas para predicar el Evangelio, para enseñar, para orar, para que vengan los milagros del Señor, las obras, los portentos del Señor, se hace en las casas. Amén. Debemos llevar el Evangelio a las casas. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Eso no fue un invento de los apóstoles? ¿Eso no fue un invento de la iglesia moderna? Algunas personas podrán estar confundidas y dirán, bueno, pero es que eso es lo que hacen las células, es lo que hacen en tal iglesia, en tal otra. No. No estamos hablando de las células o lo que hacen tales iglesias, estamos hablando de lo que hizo el Señor Jesucristo, de lo que hizo la iglesia primitiva. Y eso es lo que debemos hacer, y ese es el modelo de Dios. Y si somos reformados, debemos volver a la forma de Dios. Yo no estoy invitando a nadie que haga células. Líbrenos el Señor de tales cosas.
Las células son otra cosa. La Biblia nos habla de los apóstoles del Señor Jesús, de los apóstoles que iban a las casas. Y se predicaba el Evangelio, y se enseñaban las doctrinas, y allí ocurrían cosas maravillosas. Y esa debe ser nuestra fe. Que vamos a predicar el Evangelio, que vamos a enseñar la doctrina, y el Señor hará cosas maravillosas. Y lo más maravilloso es ver gentes convertidas a la fe verdadera. Algo muy lindo, algo que me da mucho gozo, es ver las caras de aquellas personas. Por ejemplo, en el grupo que manejamos, la hermana Ángela también tiene un grupo en su casa, con niños y todo. Y cuando manejamos esos grupos, la gente, ¿cómo queda? Y dice, verdaderamente nosotros no sabíamos nada, verdaderamente ahora sí estamos viendo la luz del Evangelio. Esto es algo muy hermoso. Hermanos, eso le produce un gozo. Carambas, verdaderamente estamos llevando el Evangelio. Amén. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a inclinar nuestro rostro y oramos de hoy en 8 días. Sí, Señor. Sí, dígame, Camila.